Bueno, nos encontramos aquí en el velorio de la familia Marín, ¿no? Acaba de llegar allí la corona. Bueno, vamos a hablar nosotros acá con la hija, que quiere hacer algunas aclaraciones. Además, me mostraron también el certificado de defunción, porque bueno, en la mañana del día de hoy, bueno, se dijo que había una persona que había o habría fallecido de COVID, ¿no? Estamos con Joana, que es la hija. Joana, bueno, primero mis más sentidos pésames, ¿no? Porque sos la hija y bueno, estás pasando un momento de dolor antes Sí, de hacerle la primera pregunta, mis pésames, ¿no? Y bueno. sí, muchas gracias, ¿no? Y bueno, yo voy a aclarar, mi papá no murió por COVID, mi papá murió de como dice ahí, de un shock lípico, ¿no? Mm. Mi papá no murió por COVID, mi papá nosotros estuvimos aislados en sí, tanto mi papá como toda mi familia estuvo aislada más de los 15 días correspondientes y nosotros venimos paliándola, como se dice, ya hace 2 meses. Salimos nosotros, nos dieron el alta, yo fui una de las positivos. Hicimos nosotros lo que es la cuarentena, nos cuidamos a lo otro. No es que nosotros salimos a desparramar el virus, sino que simplemente el que lamentablemente mi papá estaba débil, no tenía todas sus defensas bajas. Él fue internado sí por COVID, él estuvo en la clínica San Antonio donde se lo asistió, porque la primera molestia mía y que lamentablemente yo quizás ya no lo tengo a mi papá, pero lamentablemente yo me cansé de llamar al Hospital de General Enrique Mosconi, llamé. A mí lo único que hacían era atenderme el teléfono, el celular que me habían dado para que llamara, y así que yo escuché las conversaciones de ellos. Cuando yo ese lunes llamé en la mañana y pedí que vengan a asistirlo a mi papá y a mi mamá. ¿Tu papá dónde estaba en estos últimos días? Él estos últimos días estuvo internado en el hospital de Tartagal. ¿Previamente estaba internado aquí en Mosconi o...? Sí, antes claro, ese lunes que jugó la Argentina, me acuerdo bien, a las 9 de la noche, terminó el partido, empezó a sentirse mal mi papá, la cual mis hermanos tuvieron sí o sí salir a buscar una ambulancia, ya que uno llamaba, nunca venía la ambulancia. Yo todo el lunes llamé que vengan a asistirlo a mi papá, nadie vino, nadie. Yo estuve aislada, yo tuve 2 llamados desde el hospital. Cuando el doctor Julián Albarracín atiende a mi papá, ese lunes por la noche, él decide internarlo en la sala de COVID. Cuando lo internan en la sala de COVID, al otro día a las 9 de la mañana, ellos son trasladados a la clínica San Antonio porque tenían cobertura médica ambos, mi papá y mi mamá. Yo digo, en la clínica me lo atendieron bien, el doctor Julián Albarracín hizo todo lo que pudo, lo atendió de mil maravillas. A mi papá le agradezco tanto a ese médico, porque él sí tuvo al lado de mi papá, tanto las enfermeras. De ahí, bueno, mi papá un día sábado tenía que ser derivado sí o sí al hospital porque estaba todos los elementos para los pacientes con COVID, ya estaban en estado crítico. A todo esto mi papá lo pasan ese sábado al estado crítico, lo pasan a Tartagal, domingo, lunes, martes, así estuvimos todos los días yendo y volviendo. La atención de Tartagal no me puedo negar que fue una de las mejores atenciones que tuvo mi papá. Yo no lo vi a mi papá, yo recién cuando... ¿No podías ingresar? No podía ingresar porque él estaba, aislado. Él estaba aislado. Bueno, cuando me llaman a mí, porque yo ya había salido del aislamiento y todo, me llaman para que yo me haga presente en el hospital. Me avisan. ¿Él estaba aislado por COVID? Sí, él estuvo aislado por COVID. Cuando me llaman me llama la doctora, me dice, tu papá va a pasar estado crítico. Bien, doctora, pero ¿con qué riesgo pasa mi papá? No, dice, tu papá, dice, está con oxígeno. Bien, doctora, está con oxígeno. Mi papá tenía el 100% del oxígeno, la cual día a día se le mermaba, lo más pequeñito se le mermaba, pero mi papá ya tenía por lo menos respirando sin oxígeno el 70%, ¿me entiende? Entonces cuando se decide todo esto, me llaman los médicos, me dicen que me haga presente de nuevo en el hospital. Todos los días yo estaba en el hospital junto a mis hermanos y resulta que me dicen, tu papá ya no tiene COVID.
tu papá tiene una infección renal, tenía problemas los riñones. Mm. Mi papá el día lunes ya empezaba, tenía que haber empezado con una diálisis. No se la empezaban porque estábamos esperando unos estudios. Al empezar todo esto con el tema de la diálisis, ayer por la tarde, empezaban con los estudios, que ya empezaban diálisis. Mi papá falleció, ya no hicieron diálisis. Cuando yo entré ¿No llegaron a hacer la diálisis? No. Cuando yo ingresé al hospital con mis hermanos a ver qué había pasado con mi papá, porque nos llamaron a las 8:10 de la noche, mi papá ya había fallecido. Cuando yo le pregunto a la doctora qué le había pasado a mi papá, y la doctora me dio este resultado. Y yo le dije, doctora, mi papá falleció por COVID. Me dice, no, mamita, tu papá no falleció por COVID. Tu papá tuvo otro problema. Y bueno, a todo esto yo tengo que agradecerle al hospital de Tartagal, porque se lo voy a agradecer, porque en el estado que estaba mi papá, era en un estado realmente que él no estaba despierto, estaba sedado, porque tenían que hacerle otras cosas, y bueno, con el oxígeno. Y yo pude entrar a verlo a mi papá, entré todos los días. Nos teníamos que preparar con... Claro, una vez que te dicen que ya no tenía COVID, que era un problema renal, ya podías ingresar a ver. a verlo a mi papá, pero siempre y cuando cumpliendo yo con mi protocolo, Claro, que era claro. la mascarilla y todo, para que no ingrese con ningún Claro, virus. eso es normal, ¿no? Por más cualquier enfermo se entra con el Claro, protocolo. así es. Sí. Sí, así es. Bueno, de esta manera yo lo vi a mi papá casi una semana, junto con mis hermanos. ¿En dónde estaba internado esta semana? En el hospital de Tartagal. De Tartagal. Él estuvo en el hospital de Tartagal o sea, en ningún momento el médico me dijo murió por COVID, porque no murió por COVID mi papá. Mi papá murió por un shock séptico, ¿entienden? Entonces, hoy en día yo estoy pasando esta situación y la verdad que me duele, porque yo estoy velando a mi papá. ¿Qué es lo que te duele a vos, lo que se dice? Lo que se dice, Que porque él murió de COVID. no es tanto eso, sino que las personas que no tienen el COVID o no lo han tenido o piensan que no lo van a tener nunca, no saben lo difícil que es atravesarlo. Yo tenía que verlo a mi papá, no lo veía a mi papá, y más de un mes no lo vi a mi papá, y lo vi ya cuando él salió después del COVID. Y ni aún así, yo creo que lo que hicieron hoy día de hablar y de decir que mi papá por COVID, que esto y que el COVID, me hicieron llegar hasta la policía a mi domicilio, ¿entienden? Primero yo digo que tenemos que ser conscientes, hay que concientizarse. La policía vino aquí a constatar Sí. eso, si murió por COVID. Sí, yo le saqué el papel que le estoy haciendo el certificado de defunción. ¿Este certificado quién te lo dio, Joana? A esto me lo dieron en el hospital la doctora Benítez Rosana, porque fue ella quien lo asistió a mi papá. Benítez, Rosana. Sí, ella lo asistió a mi papá. Ella lo atendió en todo momento. Sí, ella con otros médicos más. Y bueno, como yo digo, estoy agradecida, pero la gente es muy, muy maliciosa, lamentablemente. El día que le toquen vivir usted, la persona que lo haya hecho va a saber lo que yo estoy pasando, Claro, como hija dolor, de él. claro. El dolor que yo siento el día. Mi mamá está destrozada. Entonces no es justo que me hagan todo esto en estos momentos que yo no la estoy pasando mal, mi familia no la está pasando nada bien, porque esto es algo muy difícil. Entonces yo siempre dije... ¿Cuánto tiempo estuvieron con su papá así en ese estado? En el estado de que él entró con lo que es respiración mecánica, con lo que él ingresó cuando tenía el COVID, nosotros tuvimos 2 semanas, la cual ya empezó a mejorar, tenía sus mejorías. ¿Cuántos años tiene tu papá, Joana? 67 años. Joven, medianamente, Sí, ¿no? sí, él vivió trabajando, las personas que lo conocen saben la clase de persona que fue mi papá, un hombre que trabajó toda su vida, pero bueno, Dios así lo quiso, y lo único que yo pido es respeto, respeto para mi mamá, respeto para mis hermanos y para mí, porque no es justo que yo tenga que estar dando unas explicaciones que lamentablemente es una sociedad que no crece porque no entiende, no saben, quizás si estaría pasándole a otra persona, quizás yo sería un poco más así, no, che, mira, por lo menos lo estás velando con cajón cerrado. Yo a mi papá hoy lo estoy velando con cajón cerrado.
¿entiendes? Yo de mi papá no me despedí, ni siquiera en la morgue, ni siquiera nada, nada. Yo el último día que me despedí fue el día martes. Es el único día que yo lo vi a mi papá, lo hablé, todo. Y fue el último y ya no lo voy a ver más, porque hoy en día él está ahí en un cajón, está cerrado ese cajón. No. Bueno, realmente todo esto es un momento difícil para toda la familia Marín. Y bueno, Giovanna está mostrando aquí el certificado de función, que es el que realmente da cuenta oficialmente de que ha muerto una persona, ¿no? En este caso, bueno, mucho se dijo o se dio a entender en el día de hoy, y Giovanna está muy sentida por este tema, ¿no? Porque se dijo que había muerto de COVID, ¿no? Él ya había superado esa etapa. Bueno, Giovanna, ¿tu mamá también tuvo COVID? ¿Cómo? Sí, nosotros en realidad estuvimos todos con COVID. Yo no vivo. Positivo. Todos dimos positivo. Nosotros cumplimos con el aislamiento que teníamos que cumplir. Yo lo cumplí. ¿Tu mamá también? Sí. Y mi mamá, que estuvo con mi papá acá en la casa, ellos cumplieron lo que es el protocolo. ¿Superaron? Superamos, nosotros fuimos medianamente. Yo tengo la vacuna para el COVID. ¿Qué vacuna te pusiste? La Sputnik, esa es la que tengo puesta. La primera dosis. La primera dosis, porque yo trabajo en una institución, me pusieron la primera dosis, después ya caí con COVID y me dijeron que tenía que esperar mínimo 3 meses para volver a ponerme. Después, bueno, tuvieron mis hermanos, todo, digamos, tanto en la parte de una casa, acá donde lo estoy velando a mi papá, como donde yo vivo, estuvimos con COVID nosotros. ¿Ya pasaron el tiempo de aislamiento? Sí, gracias a Dios ya pasamos, ya va a ser más de 3 semanas, un mes mínimo que ya pasamos nosotros en la etapa de aislamiento. El único que había quedado con problema era tu papá. Sí, él lo agarró muy débil, por lo que me dijo la doctora, este virus te viene tomando de lo que es los pulmones hasta lo que es un riñón, un hígado. Eso es las consecuencias de este virus. Lamentablemente, si mi papá vivía, sabíamos nosotros lo que nos esperaba él, porque iba a tener que tener cuidados únicos, como se dice. Pero bueno, es como yo digo, debemos concientizarnos, decir, si aquí lo tiene, no hacerlo de menos, porque a mí no me tocó de cerca que me hagan eso, pero yo siento que es feo porque yo ahora la paso con mi papá. Me hubiese gustado que digan, bueno, está bien, por lo menos los marinos están velando al mechudo, como les sabían decir. Pero no de llegar a esta instancia de mandarme la policía, mandarme un montón de cosas, ¿entiendes? Entonces yo de ese sentido digo, ¿en qué? ¿Hubo una denuncia de parte de quién sería? No sé todavía, eso voy a llegar yo hasta las últimas consecuencias, voy a tratar de llegar hasta donde más pueda, porque yo quiero saber qué medio salió a hablar de que estábamos velando a una persona con COVID. Yo sé que soy consciente que si yo tengo COVID y si mi papá salía con COVID de ahí, yo sabía que él iba directo al cementerio. Pero como yo recibí este certificado, decidí velarlo, ¿entiendes? En tu propio domicilio, ¿no? Sí, en mi propio domicilio, sí, porque él es que siempre nos dijo, siempre él tiene que salir de la casa. Mi papá ya hace cuánto tiempo que no está en la casa, recién hoy hoy, como yo digo, lo traje, porque yo la peleé junto con mi hermana. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 5 hermanos, ¿no? Somos los 5, estamos los 5, la peleamos codo a codo los 5. Quizás nosotras las mujeres somos un poquito más fuertes, pero decidimos sobrellevar la situación. Y era como todos los días irse al hospital a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, volver a las 4 o 5 de la tarde, para estar en los partes médicos de mi papá. Nosotros estuvimos a la par de él siempre. Yo jamás he dejado a mi papá solo, ni mis hermanos menos. Gracias a Dios yo y mi hermana tuvimos la oportunidad de estar con mi papá, de verlo a mi papá, no despierto, pero sí, por más que él haya estado dormido. De lejos, ¿no? Sí, de lejos. Estaba dormido, pero igual yo sabía que la distancia que yo tenía con él, igual él me escuchaba, yo le hablaba. Pero bueno, Dios lo quiso así y bueno, yo tengo que ser
ponerme más fuerte por mi mamá, porque ella es la que más nos va a necesitar. Pero... Bueno, Joana, te agradezco muchísimo, ¿no? Realmente sé que estás pasando un momento de dolor. Te vuelvo a reiterar mis pésames para vos, para toda tu familia, bueno, que puedan superar este momento difícil, ¿no? Que es para una familia más como vos nos estás diciendo cómo han pasado esta semana, ¿no? Con tanto dolor. Sí, así es. Yo lo único que pido es concientización, ¿no? Porque tu vecino tenga COVID, vos lo vas a juzgar, no lo vas a ayudar, no lo vas a acompañar. Claro. Lamentablemente este virus ya para mí, ya esto ya está circulando acá. Yo no sé qué están esperando para decir que el virus ya está acá en el aire. Hay muchísimos casos. Yo veo todos los días en el Facebook que dicen, no, si hay 5 casos, hay 6 casos. Pero cuando yo iba así a soparme, había más de 10 casos acá. Entonces, ¿quién habla esto? ¿Quién dice esto? Los niños en la escuela corriendo riesgos. ¿Entiendes? Los ¿Vos considerás que deben haber medidas más restrictivas, más exigentes? Sí, porque acá nadie hace caso, las fiestas clandestinas. Acá es tierra de nadie, no le echo la culpa ni a nadie, simplemente que cada uno tiene que concientizarse por sí mismo, cada uno tiene que cuidarse, cuidar al que está al lado de uno. Yo como dije, mi mamá ya va a ser más de 3 semanas que le dieron el alta, yo mi mamá la tuve en la casa, pero mi mamá no me sale del portón. Yo a mi mamá la cuido, porque sé los riesgos que corre. ¿Cuántos años tiene tu mami? Mi mamá tiene 71 años. Claro, tienen que cuidarla. Claro, entonces es un riesgo que mi mamá corre, quizás si yo vengo a la casa ya me desinfecto, trato de cuidarme yo, porque yo vengo, la veo a mi mamá, la abrazo con una cosa y la otra, ¿y qué pasa con mi mamá si se contagia de nuevo? Claro. Nadie me va a asegurar a mí que no se va a contagiar, lamentablemente esto sí se contagia. Entonces yo llamo a que se concienticen porque esto es difícil, a mí me costó pasarla. Sí, porque se ve mucho relajamiento en la gente, ¿no? Y no dimensiona lo que, por ejemplo, vos estás contando, lo difícil que le ha costado vivir. Es difícil, es una cosa que yo lo veía a mi papá, a mi mamá, los llamaba por teléfono, mamá, ¿cómo está? Ve lo que no pueden respirar bien, que se agitaban, que me decía mi hija, me duele la espalda, hija, esto, hijo, este otro. Y decir no puedo hacer nada porque lamentablemente yo estuve aislada, ¿me entiendes? Ustedes también pasaron por esta... Sí, yo la pasé, como me dijeron, vos ya arrojaste los anticuerpos, por eso no te ha agarrado tan fuerte, pero mis hermanos la pasaron muy feo. Mi marido también la pasó peor porque ellos le agarró más fuerte que a mí. Entonces yo llamo a que sean conscientes, sí, porque hay niños. Yo tengo 2 niñas chiquitas. Si a mis hijas, si yo que soy grande, lloraba de los dolores, no me quiero imaginar las criaturas. Entonces para mí debería reaccionar y poner más restricciones, ver qué se puede hacer. La gente no entiende, hasta que no les pasa no entiende, ¿me entiendes? Así que bueno, espero que lo que a mí me está pasando hoy no le pase a nadie más, que la gente no sea tan egoísta, porque la gente es muy egoísta, y que aprendamos a ser acá en el pueblo más unidos. Acá no hay unión, acá no hay nada, por eso Mosconi no progresa. Ese es mi pensamiento y bueno. Bueno, Joana, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí la dejamos a Joana, bueno, que está muy sentida, muy dolida, por supuesto. Bueno, están los familiares que están aquí enfrente del domicilio velándolo al señor Marín, ¿no? Que era más conocido como Mechudo Marín. Así que bueno, el momento de dolor de la familia que está pasando y atravesando por este momento. Y bueno, nosotros le agradecemos a la familia Marín que nos recibió, a Joana, bueno, que quiso decir algunas palabras, la hemos escuchado, y además lo bueno de esto es que ella llamó también, ¿no?, a la gente que se concientice, porque esto realmente nos puede pasar a cualquiera.